Vamos a entrar en materia con el desarrollo del curso y vamos a revisar aquí los requisitos generales que tenemos dentro del documento de evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en mampostería del documento AIS 410 del año 2023. Vamos a revisar entonces a qué hacen referencia esos requisitos generales y cuáles son esas edificaciones a las que se le puede aplicar o se puede utilizar esta metodología de evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica. Cuando hablamos de evaluación y reducción de la vulnerabilidad sísmica, hablamos de priorizar cuáles son esas necesidades de esa edificación para que pueda cumplir el objetivo principal de la Ley 400, que es garantizar y preservar la vida de las personas que habitan en el inmueble. De allí, pues, se incorporar una serie de elementos estructurales para que se cumplan a cabalidad o se cumpla a cabalidad esa premisa. Dentro de esos capítulos, dentro de ese capítulo están los requisitos generales y encontramos los criterios generales y los procedimientos que se deben seguir para intervención estructural de viviendas en mampostería de origen informal. No aplica el sistema de pórticos construido con anterioridad. Hablamos de mampostería. Dentro de ese propósito y alcance, pues encontramos que debe ser realizado por profesionales calificados de acuerdo a los lineamientos de la Ley 400, es decir, que sea ingeniero civil, que tenga especialización o que tenga 5 años de experiencia, y pues los revisores de los diseños tendrán otras características establecidos en el decreto 945 de julio de 2017. Este documento provee cuáles son esos lineamientos, parámetros técnicos y criterios de aplicación y demás requisitos para reducir el estado de vulnerabilidad de las edificaciones en mampostería no reforzada y parcialmente confinada. Ojo, no reforzada y parcialmente confinada. Allí vamos a revisar que en algunos casos, por malas prácticas, pues no se confinaban los muros a una longitud adecuada, o encontramos muros o como parapetos, por ejemplo, otros que no están debidamente confinados, y ese es el objetivo de ese reforzamiento. Se permitirá el uso en aquellas en las que se presente comercio, estamos hablando de edificaciones y que se presenta comercio únicamente en el primer nivel, siempre y cuando cumplan los parámetros de evaluación y reducción de la vulnerabilidad establecidos en el presente documento. Es decir, que si tenemos una edificación de 2 pisos y hay comercio en las dos, no le podemos aplicar este documento, sino necesitamos otro procedimiento alternativo establecido en la NSR 10. Adicionalmente, las vulnerabilidades existentes en la vivienda se identifican como deficiencias que se pueden presentar durante su concepción y construcción, bien sea desde la parte conceptual, lo que hacía el maestro, por ejemplo, si no tiene diseños obviamente, o por los procesos constructivos, un error en los planos, algún otro elemento donde no se colocaron los confinamientos o no se interpretó bien, entonces se consideran o se identifican como deficiencias, siendo necesaria su corrección como parte del diseño de la intervención. Entonces aquí estamos evaluando, determinamos cómo reducirlo y para posteriormente intervenir esa edificación. En la evaluación se identifican las deficiencias en capacidades sísmicas y se proveen técnicas específicas en reducción de la vulnerabilidad para reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas. Recordemos que este es el principio fundamental de la Ley 400 del 97 y defender en lo posible el patrimonio del Estado y los ciudadanos. Entonces, plantea allí un objetivo principal como reducir la vulnerabilidad en estructuras antes de un evento sísmico, y que es necesario o es imprescindible mejorar el diseño de estas y reducir la probabilidad de víctimas fatales durante esa ocurrencia. De allí pues plantean algunos criterios básicos que ya se han mencionado en otros videos, donde pues en realidad hace referencia a garantizar la vida de las personas que en ella habitan, y tratando de reducir al máximo la afectación de la vivienda y que el colapso sea evitable de todo momento. Ahora bien, insiste el decreto
insiste el documento en que cuando no exista la posibilidad de cumplir con todos los requisitos fundamentales para una intervención completa, se debe quizás a factores económicos, a otros factores asociados a factores socioeconómicos o sociales que no permitan intervenir adecuadamente toda la edificación. Se genera un enfoque de reducción progresiva de la vulnerabilidad sísmica. Pudiéramos decir que se hace referencia a reducir la vulnerabilidad por etapas, determinando cuál es la de mayor afectación primero para intervenirla primero. Es decir, no es lo mismo hacerle un confinamiento a un muro de parapeto en la cubierta que, por ejemplo, proveer columnas de confinamiento en el primer piso. Entonces se debe priorizar o organizar por etapas de acuerdo a esas necesidades particulares del proyecto. Este enfoque de reducción progresiva prioriza las actividades de intervención definidas por el diseñador estructural de manera que garantiza la mejora incremental del estado estructural de la vivienda sin generar nuevas deficiencias producto de esas intervenciones. Y pues es lo lógico, ¿verdad?, que se intervenga lo más susceptible de causar un efecto negativo en la edificación y posteriormente realizar pues obviamente las intervenciones menores. Adicionalmente, esa ejecución de actividades parciales no estarán directamente relacionadas con un desempeño estructural, sin embargo se pueden definir con el fin de asegurar una mejora estructural y deben estar planteadas o enfocadas a la condición estructural, a la configuración, a la transferencia de cargas, a la resistencia y ductilidad de la edificación. Dentro del alcance de este documento es indicado para ser usado en viviendas de origen informal en el territorio nacional. Entonces, allí hacíamos referencia cuando veíamos el flujograma de cuál es primero tenemos que identificar si la edificación cumple este alcance o no para ver si seguimos o no con esta metodología. Entonces, nos indica que es usado para viviendas de origen informal en el territorio nacional. Cuando habla de la informalidad, podemos hacer referencia a que no ha sido diseñada por un profesional según lo establecido en la ley 400, que no tiene un trámite de licencia de construcción, es decir, ha sido básicamente conceptualizada y construida por un maestro de obra. Específicamente aquello cuyo sistema de construcción fundamentalmente es en mampostería y de altura no mayor a 3 niveles en su totalidad. Hay cobija hasta 3 pisos, note usted, sin que se llame un edificio, pero sí podemos considerar que edificaciones de mampostería hasta de 3 pisos. Pudieran haber de 4, pero ya no aplicaría este mismo documento, no podría ser aplicable este documento. Es necesario que usted conozca los límites para que sepa cuál de los procedimientos alternos poder utilizar. Los límites de aplicabilidad del presente documento se indican en la tabla que vamos a revisar en contados instantes y una descripción muy somera de lo que se entiende por construcción típica dentro del alcance de este documento y que se provee a continuación. Entonces, sistema de cimentación, aquella construida con concreto ciclópeo, con bloques o mamparos de piedra acomodada y mortero o concreto, cimientos de piedra y zapatas aisladas bajo columnas de confinamiento de concreto y vigas de concreto reforzado, sistema de carga vertical y horizontal, caracterizado por muros de mampostería conformados por unidades cerámicas o de concreto, generalmente no reforzados, con o sin columnas de concreto u otros elementos de confinamiento, sistemas de losa de piso, de entrepiso o techo, losas de concreto reforzado, bien en una o dos direcciones, pudiéndose encontrar aligeradas o no. En este aspecto es fundamental determinar si la losa conforma o no un piso rígido, dado que este aspecto determina los mecanismos de reducción de la vulnerabilidad. Y el sistema de techo, si se entiende como el sistema último de nivel de vivienda, bien sea en concreto reforzado, en material liviado, pesado o mixto. En cuanto a los límites de aplicabilidad del documento AIS 410 encontramos lo siguiente. Dentro de los sistemas de muros de carga, para los sistemas de resistencia sísmica, encontramos los muros de mampostería no reforzada, con algunos muros confinados y o intervenidos con revoques con malla electrosoldada y los muros de mampostería confinada. Allí el sistema de resistencia para las cargas verticales es el mismo sistema de muros de mampostería y en cuanto a la zona de amenaza sísmica,
alta, intermedia o baja, nos indica si está permitido y cuál es la altura máxima. Entonces, muros de mampostería no reforzada, grupo 1, entendemos las viviendas, ¿cierto? Aquí no hay grupo 2, 3 y 4, que ya hemos visto en otros videos y se ha explicado. Dos pisos máximos para zonas de amenaza sísmica alta, dos pisos máximos en intermedia y en la misma situación baja. Ahora, los muros de mampostería confinada nos indica dos pisos máximo, grupo 1, y para la misma zona intermedia encontramos tres pisos. Aquí hay una diferencia entre los muros de mampostería confinada y los muros de mampostería no reforzada. Entonces, es necesario identificar, de acuerdo a la cantidad de pisos y el sistema de resistencia de fuerzas sísmicas horizontales, cuál es el que tenemos, y de acuerdo a la zona de amenaza sísmica, catalogar si cae allí en alguno de estos grupos nuestra edificación para proceder con este límite, con esta aplicabilidad del documento. Este es el dato de entrada que debemos nosotros revisar antes de meternos de lleno a revisar el proyecto, porque si no cumplimos alguno de estos elementos y lo diseñamos con él, pues seguramente será devuelto por la entidad correspondiente. Ahora bien, en estas notas que encontramos aquí hay algunas consideraciones que vale la pena que usted se tome algún momento en leer, de las cuales resalto la 4, donde dice el uso permitido para la aplicación general de este documento es el uso residencial. Ojo, uso residencial, clasificado como grupo 1 de uso por el reglamento de la NSR 10. Sin embargo, se admiten excepciones a este uso exclusivo en las edificaciones que presenten uso comercial al piso contra tierra, es decir, el primer piso, y uso residencial en el resto de la superficie. Es decir, edificaciones que tengan comercio en el primer piso y uso residencial en el resto de la superficie podrán ser aplicadas. ¿Qué es lo que encontramos en ocasiones? Pequeños comercios, la tiendita de barrio, ubicada en el primer piso y el resto destinada a vivienda. Aplica, ¿cierto? A pesar de que tenga un uso comercial. Entonces vale la pena identificar aquí esta lista de chequeo, tenerlo en una lista de chequeo para que podamos nosotros identificar si cumple o no con estos requisitos para aplicar el documento. En cuanto a las excepciones, se exceptúan las construcciones relacionadas en el reglamento NSR 10 en A124 de las viviendas que no sean de mampostería de origen informal o cuyo uso sea diferente a lo especificado en 1.2 del presente documento. Es decir, edificaciones que, por ejemplo, tengan otros comercios en otros pisos no aplican, o otros sistemas estructurales no aplican, no aplica este documento para viviendas nuevas, no aplica para viviendas nuevas. El objetivo es claro, el espíritu del decreto, del documento, perdón, es que esas viviendas que han sido construidas de manera informal puedan tener cierta capacidad de seguridad para garantizar el preservar la vida de las personas. Independientemente de que tenga licencia, se haya construido con licencia, sí o no, se haya construido bien o mal, el objetivo es llevarlas a un nivel de, de seguridad adecuado para las personas que en ella habitan. Igualmente se exceptúan las viviendas que se construyan en estructuras diferentes a los sistemas estructurales de muro de mampostería, entonces hablábamos, si es pórticos, pues no aplica, o que pertenezcan a los grupos de uso 2, 3 y 4, como lo define el reglamento definido en el título A de la NSR 10. En cuanto a los criterios de desempeño, frente a un sismo de diseño definido, se espera que las viviendas desarrolladas por esta metodología tengan un desempeño que corresponde al descrito aquí. Que esos daños, que quede al menos algún margen antes de un colapso estructural parcial o total y que se puedan producir lesiones, pero el riesgo general de lesiones fatales resultante del daño estructural se espera que sea bajo. Y en cuanto al desempeño no estructural, estado de los daños post-sismo en los que los componentes no estructurales pueden estar dañados, pero este daño no genera una amenaza para la vida. Es decir, que posteriormente a un evento sísmico, esos elementos estructurales no quedan, por decir algo, colgando con el riesgo de que se voltee el muro o genere alguna situación que pueda poner en riesgo a las personas allí. En cuanto al procedimiento general de la evaluación y de la intervención,
Pues basta decir por ahora que lo vimos en el video de entrada, hay una lista, una hoja de ruta, digámoslo así, un flujograma donde está la ruta que nos permite llevar a cabo este desarrollo, tema este que abordaremos en detalle en cada uno de los componentes para que lo pueda usted entender más fácil y donde ya explicamos cuál es esa información preliminar, esa evaluación de la estructura existente y cómo llegamos nosotros a la parte final para determinar cuáles son los cálculos, cuáles son las memorias y cuáles son los planos que debemos entregar. Entonces digamos que de esta manera hemos encontrado nosotros el primer acercamiento a el objetivo o el espíritu del documento, que es mantener y preservar la vida en edificaciones de mampostería de grupo de uso 1 que han sido construidas posiblemente con o en vigencias anteriores a la norma, la NSR 10, y que por diferentes razones no cumple esos principios básicos del análisis y diseño estructural y que sea una construcción sismo resistente. Con eso, digamos, en términos generales hemos terminado el capítulo 1 y vamos a dedicar un par de minutos a definir el capítulo 2 en lo que corresponde a la notación y definiciones. Aquí es importante, antes de continuar con el diseño del proyecto o las explicaciones, identificar cuál es la notación y la nomenclatura y las definiciones que tenemos nosotros para aplicar allí. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas palabras que seguramente usted tendrá que manejar al momento de hacer la visita en la obra. No es lo mismo una grieta que una fisura. Entonces es necesario que identifiquemos cuál es la diferencia puede ser entre la una o la otra, o cómo son, o es que son iguales. Entonces tenemos que identificar allí a qué hace referencia cada una. Tenemos que conocer cuál es la altura libre de muro, a qué hace referencia la palabra arriostramiento, a qué hace la referencia la palabra barro, por ejemplo. Tenemos que conocer también cuáles son esas combinaciones de carga que se deben considerar para el diseño, de acuerdo al decreto, el documento AI 610. Y allí en general hay otras definiciones que pues no vamos a detenernos a explicar cada una, pero sí dejamos la inquietud de que se tome usted el tiempo necesario para poderlas identificar, porque de estas definiciones son las que tendremos que incorporar en la lista de verificación. Recuerde que tenemos una lista de verificación donde tenemos un espacio adecuado para colocar nosotros las observaciones. Vamos a volvernos acá, notas de la evaluación, y no podemos colocar las notas en las palabras no adecuadas, sino tendrán que ir relacionadas con esa parte de definiciones que están ubicadas en el capítulo 2. Tema este que lo dejo para que, según su disponibilidad, pues le pegue una leída y conozca algunas de ellas, o por lo menos que lo tenga presente donde está, para cuando vaya a hacer la evaluación, poder desarrollar adecuadamente su proyecto. En el siguiente video abordaremos entonces lo correspondiente al capítulo 3, donde ya vamos a empezar a meternos de lleno en esa información preliminar, vamos a conocer la evaluación de las condiciones existentes y vamos a entender un poco a la par de la explicación correspondiente, la lista de verificación para empezar a diligenciarla de acuerdo a lo establecido en este documento.